Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Lozoyo, soy psicóloga y estoy colaborando con la Fundación de Acari. Mi especialidad es en tanatología y ahorita en estos momentos también nos va a acompañar el licenciado, bueno, ya doctor, Chu Saucedo. Él también es psicólogo, es tanatólogo, psicooncólogo y doctorante en tanatología. Gracias por acompañarnos, Chus. Hola Fabi, gracias a ustedes por la invitación. La vez pasada surgieron algunas dudas y preguntas de las personas que estuvieron participando, especialmente de las mamás, y su mayor duda y su inquietud sería acerca de cómo hablar con los hijos sobre esta enfermedad. No sabían de qué forma tratar, no sabían cómo acercarse, sobre todo cuando son adolescentes también, no saben si es parte de la edad, si es parte de secuelas que está dejando la enfermedad o también parte del medicamento que están tomando. Entonces, de ahí surgió la idea que tomáramos este tema, que yo considero también que es muy importante porque creo que es de lo que más nos angustia como mamás, de las que ya hemos pasado por estos momentos difíciles de esta enfermedad, el cómo decirle a nuestros hijos el diagnóstico y también cómo seguir hablando sobre el tema. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar con el tema en sí. Si gustan participar, con mucho gusto, estamos abiertos. ¿Sí pueden abrir los micrófonos, Luisa? Sí, sí pueden. Ok, gracias. Y con gusto las podemos escuchar y atender. Ok, entonces, Pedimos por favor que por mientras pongan mute hasta que tengan que hacer una pregunta para poder escuchar todos sin problemas. Gracias. bueno, sí, nuestro tema sería cómo hablar de la enfermedad con mi hijo. Ya sabemos que la distrofia muscular pues es una enfermedad degenerativa que constantemente vamos teniendo cambios en este proceso de la enfermedad, situaciones y cambios que nos tenemos que adaptar, pero a la vez cada cambio, cada situación es difícil tanto para los padres, los acompañantes y también pues más el paciente, ¿no? El que lo está viviendo. Muchas veces subestimamos a los niños que a lo mejor ellos no se dan cuenta de la situación o no saben nada y aquí sería bueno recalcar que pues a pesar de que ellos son pequeños, algunos creo que se comienzan ya a distinguir la enfermedad desde los 5 o 6 años, algunos más grandes. Puede variar mucho el diagnóstico en los niños respecto a cómo se van desarrollando. Quizá a lo mejor, yo lo digo desde mi experiencia, podemos relacionar a falta de madurez o que tiene problemas en los pies, pero realmente el diagnóstico no se da tan temprana edad, siempre se da alrededor de los 7, 6 años más o menos, ya que ya están un poco más grandes, no tan pequeños. Pero la mayoría ya son conscientes de que algo sucede en su cuerpo, ¿no? Y también notan cambios en la familia. Yo creo que ellos empiezan a percibir esas situaciones raras en los papás, los comienzan a ver diferentes, los comienzan a ver cómo pueden cambiar su forma ya de ser como eran antes ahora, pueden verlos más tristes, pensativos, quizá a lo mejor enojados, y no saben de qué se trata, ¿no? Y aparte, pues también su cuerpo lo sienten también estos cambios. Pero tarde o temprano ellos van a empezar a hacer preguntas relacionadas a lo que ellos sienten y de acuerdo a la enfermedad, si es que se le dicen, porque la mayor parte de las veces se tiende a ocultar la información. Nos da miedo el decir qué es la enfermedad, hasta qué punto pueden llegar los niños, que no hay cura, no hay medicina, solamente hay tratamientos que pueden ayudar a sobrellevar esto, como fisioterapia o algún medicamento, pero realmente no es una cura. Entonces, eso causa mucho miedo en los papás y en la familia y se trata de que ellos tienden a callarlo, ¿no? Por mucho tiempo.
Y como yo les decía, los niños con esta enfermedad pues a menudo entienden más acerca de su estado de lo que nosotros como padres a veces pensamos, ¿no? Los niños son muy listos y ellos perciben fácilmente cualquier cambio que surge en esta situación. No sé, Chu, si tú quisieras opinar acerca de esto, si, de acuerdo a tu experiencia. Sí, Fabi, aquí tocas un punto muy importante. Primero de qué es nuestra ponencia o de qué es lo que vamos a estar hablando, de cómo decir el diagnóstico a una persona, a un ser querido y en este caso a nuestros hijos. Yo creo que aunque suene un poco fuerte, creo que a lo mejor el título también pudiera ser, o incluso hacer la reflexión nosotros desde este punto de vista, qué es lo que quiero que sienta mi hijo cuando yo le dé el diagnóstico. Porque sé desde nuestra postura como papás, de nuestras posturas como mamás, obviamente no queremos que sufran, no queremos que sientan miedo, no queremos que sientan daño ni ningún tipo de sufrimiento y eso se llega a entender. Pero cuando también llegamos a entender que uno de los principales aliados para nosotros es la misma información y cómo la vamos bajando y cómo la vamos proporcionando a nuestros propios hijos, dependiendo la edad y en la etapa que se encuentren, creo que pudiéramos hacer nuestro caminar, valga la expresión, un tanto más saludable emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque sabemos que va a ser un camino duro, va a ser una situación difícil, en donde va a haber muchas dudas, va a haber muchas complicaciones, tanto en lo social, en lo familiar, en lo económico, etcétera. Pero mientras más información tengamos, yo creo que es más información la que podemos ir dando y la que podemos ir filtrando, la que podemos ir permeando hacia nuestros hijos. Hay algo que ahorita en un poco más de tiempo les voy a hablar sobre algo que yo he estado compartiendo y que yo he estado escribiendo, que es sobre la cobardía emocional y sobre la valentía emocional. Y esto tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra sociedad y cómo nosotros podemos estar viviendo. Sé que son palabras con una carga emocional fuerte, tanto como la valentía como la cobardía, pero creo que podemos poner buenos ejemplos y podemos dar un buen análisis a esto, ¿no? Hablando de una manera más teórica. Muy bien. Bueno, pues aquí ya realmente vamos a entrar en cómo vamos a tener herramientas para responder a ciertas preguntas, cómo podremos explicarles a nuestros hijos lo que sucede y de qué forma, ¿no? De qué forma es más adecuada para decírselos. Todo está en base, como decía ahorita Chus, en base a la edad de los hijos, porque cada edad tiene su fase de desarrollo y tiene también sus estrategias de afrontamiento. Entonces va de acuerdo a su maduración y a su edad. Aquí quise mostrarles una tabla más o menos de cómo pueden más o menos ustedes ubicarse de acuerdo a la edad de sus hijos, en qué momento están de su vida, en qué momento pueden ellos madurar en esta edad y para que ustedes más o menos se den una idea de acuerdo a la edad que tengan sus hijos. Por ejemplo, de lo que viene siendo de 0 edad a como al año, es una fase de apego. Es donde el niño empieza a tener la seguridad porque depende de la atención que tenga la mamá hacia él. El niño empieza a recibir la atención cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene dolor. Entonces, esa fase es una fase de apego. Ya cuando tiene ya a partir del año y medio a 3, comienza ya como una independencia. Un ejemplo en este sentido sería que ya empieza él a controlar a los esfínteres, que sería avisar a hacer pipí, avisar a hacer popó. Y aquí nosotros como madres y padres tenemos que alentarlos para que empiecen a realizar pequeños logros de independencia. El no querer hacer las cosas por él, sino dejarlo a él que se vista como pueda, el que si quiere ponerse zapatos que se los ponga, porque muchas veces caemos en que queremos hacerle las cosas o facilitarle las cosas cuando él necesita ya de intentar. Chunes, ¿quisieras hablar algo sobre esto?
Sí, aunado a lo que nos comparte Fabi, en estas mismas etapas, no hay que olvidar que los niños tienen dos tipos de pensamiento, ¿no? Hay un pensamiento concreto y hay un pensamiento abstracto. Todos los niños lo llegan a tener, todos, absolutamente todos. Tal vez el niño de su pensamiento abstracto, perdón, de su pensamiento concreto, llegue a salir a los 6 o a los 7 años. Posiblemente puede llegar hasta los 8 o puede llegarse a adelantar según la estimulación que se dé. Pero este pensamiento concreto siempre se va a dar. Entonces, aquí es la importancia de cómo yo empiezo a dialogar con mi hijo, con mi hija, qué es lo que les voy a decir, por qué. Porque si tiene un pensamiento concreto, como naturalmente todos los niños los llegan a tener, no va a poder discernir ni diferenciar las cosas. ¿Esto qué significa? Que si yo a un niño tal vez de 4 años le enseñe una mesa o una tabla con 4 patas, me va a decir que es una mesa. Si le enseño un escritorio, me va a decir que es una mesa. Si le enseño un buró, me va a decir que es una mesa. Si le enseño que es un comedor, me va a decir que es una mesa. ¿Por qué? Porque su pensamiento es concreto. Va a llegar un momento, por su propio crecimiento y por su propia maduración, que va a entrar en un pensamiento abstracto. ¿Qué es esto? Que va a diferenciar entre una mesa, un escritorio, un comedor, un buró, una mesita de noche, una mesita de centro, etcétera. Entonces, las palabras que yo llegue a decir en ciertas edades, necesitamos no tal cual abrazarlas y cuidarlas porque vamos a estar más ansiosos de lo normal, pero sí tener idea de qué es lo que voy a decir porque tal cual lo va a entender de una manera concreta. No va a saber diferenciar las cosas. Entonces, creo que esta tablita de las edades nos puede ayudar mucho para saber en qué pensamiento pudiera estar todavía mi hijo, es decir, de los 5 a los 7 años, posiblemente todavía tenga un pensamiento concreto. En este sentido, que más o menos es la edad en donde comenzamos nosotros a poder darnos cuenta del diagnóstico, sería a partir, depende si es una Duchenne, si es una distrofia muscular Duchenne o Becker, que se puede detectar un poquito más adelante relacionada a que es un poco menos agresiva. A partir de los 8, donde ya nosotros tenemos ya el diagnóstico, ya podemos entender que el niño va a ver la enfermedad como una amenaza, una limitación y ante su necesidad de autonomía, porque recordemos que ya desde los 8 a los 11 se puede considerar que ya están como rumbo a la adolescencia, ¿no? Entonces aquí se pueden generar sentimientos de impotencia, de frustración, soledad, autovaloraciones negativas, rechazo, introversión y depresión. Aquí necesitamos tener también mucho cuidado en cómo vamos a tocar el tema con ellos, porque como dice Chus, ya va a tener una edad donde ya va a tener un pensamiento ya más concreto. De los 12 a los 16, que es donde me preguntaban mucho la vez pasada de cómo son con los adolescentes, cómo hablarlo, que no saben si es la rebeldía de la adolescencia o si es parte ya de la enfermedad, que ellos ya son más conscientes de lo que están viviendo y los que están sintiendo, o es parte de su medicamento que están tomando. En lo que yo pude investigar, más adelante está en una diapositiva. Sí hay el medicamento, sobre todo este tipo de esteroides que les dan a los niños, sí puede afectar en ciertas situaciones emocionales. Entonces, puede haber poco de todo. Nosotros más que nada conocemos a nuestros hijos y sabemos de qué manera ellos pueden reaccionar a ciertas cosas, ¿no? Antes de la adolescencia, cómo era y cuando entra en la adolescencia. De los 12 a los 16 años, pues para ellos es muy importante lo que es el atractivo físico y la apariencia. Entonces, esos son temas que pueden tocar acerca de sus iguales o sus amigos o conocidos de la misma edad. Entonces, para ellos, por eso es de mucho temor o de miedo el ser muy diferente a ellos, el que se empiezan ellos a ver a que no pueden realizar actividades que los demás hacen. Entonces, para ellos es muy angustiante ver eso. Tienen también el deseo de la libertad porque es parte de la adolescencia al ser ya más independiente.
Y ahí puede generar en los padres, pues, cierto miedo también, ¿no? El cómo podemos darle esa cierta libertad que ellos necesitan, pero también el no poderlos dejar porque sabemos que dependen de nosotros. Y uno de los objetivos en esta edad es conseguir que él tenga la mayor capacidad de decisión hacia sus opciones de tratamientos. No sé si quieras hablar acerca de eso, Chus, cómo es de importante en la adolescencia esa libertad que ellos tienden a tener. Sí, y un poquito antes de hablar sobre esto, creo que hay algo importante que poder expresar, ¿no? Creo que mientras más nosotros nos preparemos emocionalmente, va a ser una manera más saludable de poder hablar con el chico en las etapas en las que está pasando de su desarrollo, ya sea de los 3 a los 5, 5, 7, 8 a 11, o en la propia adolescencia. Es decir, ¿qué tanto yo me estoy preparando también para poder abordar un tema de esta magnitud y de este calibre? ¿Por qué lo menciono? Porque va a ser muy complicado poder hablar de algo que yo desconozco. Y no hablo tanto del diagnóstico, sino de lo que estoy sintiendo yo también. Y creo que eso es bien importante porque es donde entramos en la parte humana. Hay algo que se llama introyecto. Los introyectos son creencias y miedos que no son generadas por mí, son adquiridas, son aprendidas. Y todos tenemos introyectos. La cuestión es de que no me doy cuenta de lo que es. Posiblemente después hago conciencia de lo que estoy creyendo o de lo que le estoy teniendo miedo y ahora sí ya lo hago mío. Pero probablemente yo estoy creyendo cosas que aprendí, vi o escuché desde mi infancia y nunca me las cuestioné y las sigo replicando y las sigo haciendo hoy en día. Entonces, al igual que yo escuché algo en donde yo lo creí, esa aseveración o ese miedo, pues lo voy a estar interpretando. Igual ahora, nuestro hijo, nuestra hija, que pudieran llegar a tener este diagnóstico, está heredando ciertos miedos y ciertas creencias que tú como adulto estás viviendo por el propio diagnóstico. Entonces es muy importante saber qué es lo que está pasando conmigo como padre, qué es lo que está pasando por dentro de mí, todas esas emociones, por si en un momento yo estoy haciendo esa proyección y estoy enfocándome en lo que yo estoy sintiendo, lo puede interpretar de una mejor manera el chico. Pero también poderle darle ese espacio a que sea un adolescente rebelde que está con toda esta situaciones propias de la edad, que tenga esa confianza de poder decir las cosas. Aquí es muy importante que yo pueda saber lo que estoy sintiendo y estoy expresando. Entiendo esta parte cultural y en verdad lo entiendo y lo comprendo de no voy a llorar para que no me vean, no voy a ser el fuerte, no quiero que me vean así. Y yo lo entiendo y tienen toda la razón del mundo. Pero si yo puedo llegar con mi hijo y decirle el por qué estoy llorando y cuáles son lo que estoy sintiendo, vamos a generar otro tipo de vínculo, otro tipo de lazo y sobre todo algo bien importante que de repente dejamos a un lado, que es la propia empatía. Entonces, yo entiendo lo que está sintiendo mi mamá y lo que está sintiendo mi papá y empiezo a saber la diferencia entre lo que yo siento y lo que mis papás sienten, porque muchas veces se hace un contagio muy similar que el propio chico que tiene el diagnóstico no te va a decir lo que realmente está sintiendo. ¿Por qué? Porque lo acaba de aprender de ti y empezamos a tapar lo que realmente sentimos. Pestañamos tal vez, y el chico ya no tiene 14, ahora ya tiene 16 o 17, y ya nunca supe realmente qué es lo que fue sintiendo o con qué creencia se fue esos 2 años. Si tenemos esa gran apertura de poder decir lo que estoy sintiendo sin ciertos tabús, porque me van a ver débil y yo tengo que mantenerme fuerte y yo tengo que salir adelante, yo lo comprendo y en serio que yo lo valoro y lo respeto mucho. Pero creo que siempre es necesario poder decir cómo es el que me estoy sintiendo y el porqué de mi llanto y el porqué de mi preocupación acorde a la edad. ¿Por qué? Porque es lo que voy a transmitir y ese mismo proyecto lo va a tener ahora él para que cuando lo sienta
de la misma manera pueda decir qué es lo que está sintiendo. En este sentido que estás comentando, Chus, yo creo que tiene también mucho que ver desde la aceptación de la enfermedad, ¿no? De los papás, como lo puse aquí en esta gráfica, que cuáles son los factores que pueden influir en la comunicación, en el apoyo hacia nuestros hijos. Aquí puse la aceptación de la enfermedad porque muchas veces podemos aceptarla consciente, pero emocionalmente no, como nos decía ahorita Chus. Si nosotros aceptamos esta enfermedad conscientemente, pero aparte emocionalmente, podemos ser capaces de movilizar recursos y estos nos van a ayudar a brindarle un mejor apoyo emocional a nuestros hijos y a facilitarnos nuestra vida y la relación entre nosotros, incluso también entre la familia, porque muchas veces también pues tenemos otros hijos, ¿no? Que atender. Entonces, si no tenemos nosotros esta capacidad de movilizar estos recursos por no atendernos emocionalmente, pues lamentablemente no se nos va a dar esa comunicación ideal que necesitamos hacia nuestro hijo que padece la enfermedad y hacia nuestros otros hijos que tenemos también. Este tipo de información que se da muchas veces también puede ser errónea o de una forma mal informada. Tenemos que ser conscientes que la información que se tiene que dar a nuestros hijos va a ser depende de la edad y va a ser también depende de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Es muy diferente que nosotros le tratemos de explicar a un niño de 6, de 7 años alguna situación, una pregunta, que a un adolescente ya que tenga 16, 17 años, que ya no le tenemos que hablar como un niño chiquito, porque casi siempre se nos tiende también a dar esa situación, ¿no? Por querer protegerlos, pero aparte hacerlos sentir como más niños de los que son o que no pueden entender las cosas que se les quieran decir. Otra de las cosas que se puede dar es que los mensajes no sean claros o que sean muy confusos, ¿no? Con este miedo que nos acaba de decir Chus de decir las cosas, se nos puede dar la facilidad de que tengamos que como enmascarar la información y aparte hacerla más confusa. Eso por el miedo o por el querer evitar hacerlo sentir mal a nuestros hijos. El modo en que se ofrece la información tiene que ver también en lo que respecta en nuestro vocabulario, tanto lo que viene siendo oral y corporal. Porque si nosotros damos una información oralmente y no es congruente con nuestro actuar, entonces ahí también se va a dar una confusión, ¿no? Podemos demostrar que tenemos mucha frustración o tristeza, pero estamos diciendo estoy bien, pero lo estamos demostrando de otra forma, entonces se puede dar esta confusión también. Y también la información debe ser coherente con lo que se le da a las otras personas y lo que se le da también a nuestros hijos. Y coherente también hacia lo que nosotros también queremos transmitir. No sé si tú tienes alguna otra observación, Chus, que dar en este respecto de cómo se da la información. Y creo que es muy puntual lo que nos compartes, Fabi, y sobre todo me voy a regresar un poquito en la aceptación de la enfermedad. Cuando he trabajado con pacientes con cáncer, con niños con cáncer, con familiares del mismo chico con un diagnóstico de cáncer, me dicen, es que yo no puedo aceptar la enfermedad. Pero muchas veces nos imaginamos que el aceptar la enfermedad es sinónimo de que me gusta lo que está pasando. Una aceptación no es sinónimo de que voy a estar contento con dicha enfermedad. Yo puedo seguir, obviamente, no gustándome este diagnóstico, no gustándome esta enfermedad, no me gusta y estoy en contra y estoy triste y estoy desesperado, desesperada por dicho diagnóstico, por dicha enfermedad. Y eso es totalmente válido. Y otra cosa es que lo acepto. Acepto la enfermedad. Acepto la enfermedad no es sinónimo de gusto, de júbilo, sino que entiendo que está. Entiendo que lo estoy viviendo, que hay cuestiones muy displacenteras, lo sé, que hay cuestiones muy desagradables, muy dolorosas, muy lamentables, totalmente de acuerdo. Pero acepto que existe, acepto que lo tengo, lo acepto.
cómo voy a luchar? No me gusta mucho la palabra luchar, pero vamos a utilizarla. ¿Cómo voy a luchar? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a llevar esto? ¿Cómo lo voy a explicar? Si de entrada no acepto qué es lo que está pasando en mi nueva realidad. Y mi nueva realidad es esto mismo que estoy viviendo. No tiene que ser sinónimo tal cual de gusto, de júbilo. Cuando llegamos a entender esto muy conscientemente, creo que se abre algo adentro de nosotros en donde acepto lo que está pasando para poderle hacerle frente de otra manera. Bueno, y aquí pues también traté de explicar un poquito que algunos medicamentos que se pueden relacionar con al menos 3 situaciones que viene siendo de la salud mental, que serían las preocupaciones conductuales, el estado de ánimo deprimido o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Realmente sé que hay distintos medicamentos que se les están dando a los niños que tienen corticosteroides. Y yo en mi decisión personal y como familia, nosotros tomamos la decisión de no darle este tipo de medicamentos a nuestro hijo. Solamente el saber de que iba a haber distintas secuelas o situaciones que le iba a generar este medicamento, tomamos la decisión de no dárselas. Ya cada persona es distinta, depende de sus recursos, depende de también de acuerdos que lleguen entre familia y entre pareja, entre los padres, pero sí he sabido que hay este tipo de secuelas en lo emocional. Aquí vemos algunas frases que quise poner que muchas veces se nos puede dar, se nos puede facilitar el decirlas y sin siquiera saber que puede ser inadecuadas a la hora de decírselos a nuestros hijos. Y cómo podríamos también estas mismas frases poderlas adecuar de acuerdo a cómo se tiene que decir. El decir sé cómo te sientes, realmente no podemos nosotros saber realmente lo que está sintiendo nuestro hijo. Sentimos como padres y sentimos como madres, pero realmente no sabemos qué es lo que está sintiendo porque él es el que lo está viviendo. Entonces, el decirle sé cómo te sientes, creo que es un poco confuso también para él porque también él va a decir, es que tú qué sabes si yo lo estoy viviendo. Entonces, en esta frase lo que se recomienda mejor es decir, comprendo que debas sentirte mal. Es un acto más de comprensión y no el sentir, porque realmente nosotros no lo estamos viviendo. No sé si respecto a eso, Chus, tienes algo que agregar. Leyendo las frases inadecuadas y las frases adecuadas, debemos de entender que muchas veces digo las frases inadecuadas no sabiendo que puede pasar esto. Entonces, cuando se lleguen a explicar las frases, los comentarios, muchas veces los padres se sienten un poco mal en donde dicen, bueno, es que normalmente yo sí digo esas frases, pero pues no sabía y no quería hacer sentir mal a mi hijo, etcétera, ¿no? Creo que por eso decíamos al principio de esta charla de que mientras más información podamos tener, creo que este camino va a ser un tanto más saludable porque fácil de antemano no va a ser. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con las frases inadecuadas y las frases adecuadas? No es otra cosa más que normalizar lo que está pasando. Y normalizar no es en el sentido de ignorar, de a ver qué pasa, de que es obvio lo que está pasando. No, de que es normal que te sientas así. Es normal que estés sintiendo esto. Lo que estás sintiendo es normal. No es de que yo entienda lo que está pasando, porque como dice Fabi, no lo estoy viviendo yo. Es simplemente un entendimiento de lo que me está pasando. Ahora, ¿se me quitó el dolor? ¿Se me quitó la desesperación? No, simplemente ahora sé que lo que estoy viviendo es parte de algo que se llama
fulanito de tal, un diagnóstico, cualquiera que este sea. Entonces, cuando yo voy empezando a normalizar lo que estoy sintiendo, es poderle dar ese voto de confianza y poder, se me fue la palabra tal cual, pero es validar lo que está sintiendo. Esa es la palabra, validar. Valido lo que está pasando. Porque si de repente escuchamos comentarios y decimos lo que nos pone Fabi, lo que nos está exponiendo de ya verás que todo va a solucionar, no estés pensando en eso, no estás pensando en lo negativo, no estoy validando lo que la persona me está diciendo, no le estoy validando lo que está sintiendo y lo que está pensando. Entonces creo que esta es una gran herramienta de poder verbalizar y poder expresarnos de una manera más saludable. Incluso como padres, ¿no? Podemos también nosotros mismos validar nuestras emociones. Y al validarle también a nuestros hijos, pues nosotros también vamos a tener esas herramientas. El querer siempre ocultar nuestras emociones, la tristeza, incluso lo hacemos como automático, es que ya no llores, es que ya tienes que ser fuerte. Y como padres se nos puede dar mucho en ese sentido de que nos digan, es que tienes que ser fuerte para tus hijos, pero realmente nosotros solamente sabemos también qué es lo que estamos sintiendo. Y lo mejor aquí de todos, como decía Chus, es el que tengamos ese vínculo con nuestros hijos emocionalmente para que ellos también puedan comprender que nosotros también tenemos ese tipo de emociones. Creo que me salté una aquí en esta. Quise poner estos dos testimonios de mamás que cómo han vivido esta situación. En esta primer parte yo lo puse como una catástrofe, como lo está viviendo. Y me gustó poner porque podemos un poquito ver en qué forma esta mamá está viviendo esta situación. Y ella dice, miedo a la incertidumbre de la enfermedad y tener ansiedad por los síntomas y la evolución. Aquellos fueron unos años horribles. Era levantarme por la noche y ver si respiraba. Era un sin vivir. Esa ansiedad que ha desarrollado, yo digo que se la he transmitido. Si es que eso se puede transmitir, porque yo viví en una angustia permanente. Al día de hoy he de decir la verdad, estamos en una situación tan mal y que él lo repite 1000 veces. Aquí estamos viendo cómo puede una madre o un padre transmitir ese tipo de sensaciones y de emociones que son de ansiedad, que son de estrés. Entonces, eso es lo que lo vamos a transmitir a nuestros hijos y es como la forma que le estamos enseñando cómo podemos llevar este tipo de enfermedad. No sé si tú quieras abordar acerca de este tipo, de esta forma de llevar la enfermedad, Chus. Creo que aquí lo que tú nos compartes en la parte de catástrofe está lo que comentábamos de los introyectos, ¿no? En donde en el diálogo dice, era un sin vivir esa ansiedad que ha desarrollado. Yo digo que se la he transmitido, tal cual. Ese miedo o esa creencia es lo que yo voy a heredar a la persona que tengo enfrente de mí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos introyectos para poderlos saber discernir y saber poder filtrar y saber qué es lo que yo estoy transmitiendo. Si yo estoy transmitiendo es porque es algo genuino que estoy viviendo y se lo comparto dependiendo de la edad que estamos viendo o de las etapas que ya mencionó Fabi. Y es como yo voy a transmitir lo que siento y poderlo decir. ¿Para qué? Para que no se herede, este malvivir, ¿no? Y en un momento dado va a poder llegar al aprendizaje que ahorita nos va a comentar Fabi. Por otro lado, encontré este testimonio de otra persona que yo lo quise poner como un aprendizaje, porque él dice, sí, el tener una evolución lenta facilita el aprendizaje y el manejo paulatino de la enfermedad. Al ser una enfermedad evolutiva, te obliga a hacer adaptaciones constantes en tu vida. Aquí en este sentido, como yo lo mencioné en un inicio, esta enfermedad nos obliga a estar constantemente cambiando y adaptándonos a estas circunstancias. Sabemos que en un inicio nuestros hijos caminan y hacen su vida
normal, pero tarde o temprano van a perder la marcha, tarde o temprano van a tener que usar silla de ruedas, tarde o temprano van a poder, ellos necesitar ayuda para comer, para vestirse. Entonces, el ver que es una oportunidad evolutiva y que esto te va a ayudar a adaptarte a las circunstancias, yo creo que es un tipo de aprendizaje que podemos tomar y no verlo como una catástrofe. Nos está dando la oportunidad de que tengamos esa, como familia y como padre e hijo, esa evolución constante y esas adaptaciones, que si lo vemos en la manera general, la vida está llena de adaptaciones, no nada más en una enfermedad, sino en todos los sentidos. No sé si tú quieres ahondar en esto, Chus. Hay una parte en la terapia que he llevado con personas con diagnósticos de cáncer o otras enfermedades. ¿Y por qué digo que hay una etapa? Porque tú vas midiendo y también vas calibrando el sentir de la persona y cómo va avanzando dicha terapia, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer una pregunta, y vuelvo a repetir y a subrayar, que es dependiendo y tú vas viendo cómo va evolucionando tu paciente. Y esta pregunta es, ¿qué has sacado de provecho con tu enfermedad? ¿Qué has aprendido ahora que has tenido esta enfermedad? Pero porque nosotros ya vemos que ya hubo un avance. Y de todas las respuestas, ha habido una que a mí me ha dejado bastante pleno, por así decirlo, ¿no? Porque me dijo, con todo mi proceso y con todo este caminar de mi cáncer, me he hecho experto en el cáncer. Yo sé qué tomar, yo sé qué medicinas son, qué efectos secundarios me pueden dar, qué es lo que tengo que comer, qué es lo que no tengo que comer, cómo me debo de cuidar, cómo debo de protegerme, cómo debo de hablar. Es decir, existió una psicoeducación. Entonces, es algo muy similar lo que nos comparte Fabi con el aprendizaje. Va a tardar, no voy a verlo rápidamente, pero cuando eso llegue, voy a tener ese aprendizaje y esta psicoeducación al respecto para poderlo, incluso para poder dar mi propio testimonio y para poder hablarlo, ¿no? Pero es cuestión de verlo tal cual como este aprendizaje. Al principio me va a costar trabajo y lo que te puedo decir es, sí, es normal que al principio cueste trabajo, pero va a llegar un momento en que se tenga este aprendizaje y poderlo hablar y poderlo compartir, no nada más quedarme. Ya por último, ya para pasar, si alguien tiene algunas preguntas que hacer, me gustó esta frase, desde la otra vez yo le compartí otra frase de esta persona que es Víctor Frank, donde dice, el hombre encuentra sentido a su vida cuando se da cuenta que sus penas son parte de su vida y no las rechaza. Entonces, esto es lo que venimos relacionando con lo del aprendizaje, ¿no? El darnos cuenta que la vida no es color de rosa, la vida no siempre va a ser fácil, pero sí podemos nosotros tomar esa actitud ante estas circunstancias y al no rechazarlas, hacer parte de nuestra vida y de aceptarlas, como en un inicio lo dejamos dicho, el aceptar esta enfermedad.